Tarde de fenomenología. Tenemos a nuestro ponente magistral, que es el doctor Eduardo González Di Pierro, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. No tengo el título de su ponencia, pero... Bueno, pusimos design, ¿verdad? Fenomenología y trascendencia. Pero bueno, el contenido... Pero pues lo dejo con el doctor. Sí. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer de manera muy sentida y muy honda realmente la invitación. Siempre es una oportunidad para mí, es una segunda casa. Lo sabe muy bien Juan Carlos, aquí hemos tenido diversos encuentros en varias ocasiones, en diferentes momentos, diferentes eventos, etc. Y también, aún con un relativo exiguo público que sabemos que existe en filosofía, decíamos, siempre es agradable tener a la comunidad de estudiantes, ¿no? Que se acercan de manera más genuina. Es preferible eso a traer un acarreo que sería innecesario. El título de la ponencia, efectivamente, un poco para estar a tono con lo que sabía que se iba a exponer, le puse Wittgenstein, verdad, fenomenología y trascendencia, y de manera real sí, es complementario de lo que Fernando había presentado. Él dijo casi sin ponernos de acuerdo, no, sin ponernos de acuerdo completamente. O sea, fue una cuestión realmente, yo diría providencial en este caso, porque efectivamente yo, no exclusivamente, pero me voy a enfocar sobre todo en ese segundo apéndice que estaba contemplado para ser finito y ser eterno, que es la filosofía existencial de Martin Heidegger, y que es una confrontación muy interesante que puede revelar algunos puntos de los que ya se trataron aquí. Voy a tratar de complementarlos para no redundar. De hecho ya hice unos recortes aquí para ser un poco más breve, pero en algunas ocasiones tendré que reiterar algunos de los contenidos que ya se vieron acá, sobre todo respecto al problema de la verdad, la cuestión de la conversión que nos va a llevar a una dimensión de trascendencia y a una concepción filosófica que va siempre de la mano de la fenomenología, porque Wittgenstein nunca deja de ser fenomenóloga, pero que alcanza de alguna manera atisbos que evidentemente no se encuentran en un periodo anterior y menos quizás en Husserl, ¿no? Bueno, esto más o menos voy a tratar de seguirme al texto para no alargarme demasiado, y por eso es, ¿no? Antes tenía algunos comentarios al margen, pero me voy a brincar. Antes que nada, debemos saber que Wittgenstein, en su momento de madurez intelectual, y que de hecho coincide más o menos con su conversión efectiva al catolicismo, trata de conjugar, como sabemos, a la fenomenología, en la que ella se forma como destacada discípula de Husserl, trata de conjugarla con la filosofía escolástica y también la filosofía antigua. Aquí quiero aclarar algo, ¿no? Este intento de conciliación y de síntesis no se limita, como en ocasiones se ha interpretado erróneamente o parcialmente, a la filosofía tomista, que aunque sin duda reviste una importancia esencial, no constituye, de ninguna manera, no constituye el núcleo único con el que ella dialoga para su síntesis. De hecho, se puede constatar en una lectura atenta de Ser finito y ser eterno, donde nos damos cuenta de que esta obra cumbre subía, ¿no? de alcances quizá todavía no suficientemente valorados dentro de la literatura filosófica del siglo XX, a la par de cualquiera de las obras que sí son mucho más reconocidas. Ser finito y ser eterno se nutre de diversos elementos de autores tan diversos como Aristóteles, evidentemente está ahí metido, pero ya se citaba el pseudo-Dionisio de Opagita, tanto ahí de manera directa e indirecta, como además, ya lo mencionaba Fernando, uno de los estudios más impresionantes que puede haber sobre el pseudo-Dionisio es ese de Wittgenstein, es acerca de la teología negativa, ¿no? del pseudo-Dionisio. San Agustín, de una manera muy interesante y preponderante, y desde luego también Santo Tomás de Aquino, pero también, y evidentemente Luis Escoto. O sea, hay todo un abanico y podemos seguir con otros más, algunos más explícitos que otros, ¿no? Por supuesto que esto a los comunistas no les gusta, ¿no? Cuando se les dice esto, ¿no? Y les da un infarto triple, pero es una constatación de facto, histórica, y además se puede rastrear críticamente, aunque exista esa preponderancia. El equívoco surgió justamente en función, paréntesis rápido, el equívoco surgió en función de la importancia que tuvo, el peso que tuvo el Congreso de UBC, donde ella dialoga con la sociedad tomista, y efectivamente estaban los grandes tomistas ahí, los no tomistas, que, entre comillas, digamos, no de mala fe, pero llevan agua a su molino. Entonces dicen, trata de conciliar a la fenomenología con el tomismo, más o menos lo logra, se beneficia de ese textito memorable de Stein, que es el diálogo imaginario entre Tomás de Aquino y Husserl, pero podría haber sido cualquier otro medieval. Ella pone ahí porque quiere enfatizar algunas cuestiones que tienen que ver con el problema del actus essendi y otras cosas.
pero no es porque sea solamente Santo Tomás, ¿no? Bueno, y claro, uno preguntaría, ¿eclecticismo? Sí, desde luego, pero un eclecticismo en un sentido positivo y aportativo. Stein hace suya, y lo repite en varias ocasiones, ¿no? La siguiente frase de San Pablo en la carta a los tesalonicenses: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Es decir, en ese sentido, Stein se preocupa por el problema ontológico, y además de esto, ella lo absorbe directamente de un cometido que es una característica esencial fenomenológica, ya lo mencionaba un poco Diego, que es la cuestión de examinar el problema filosófico que está frente a mí, que es eso es lo que importa, y de quién me beneficie yo o no, etcétera, es una cuestión que es irrelevante, secundaria. De hecho, en un inicio, como parte de esta puesta entre paréntesis de la época, ¿no? Independientemente de qué tradición histórica le haya dicho, etcétera, pero aún cuando vuelvo otra vez a reconstituir el asunto y dialogo con los filósofos, lo que me interesa es saber, tengo este problema frente a mí, y si es Santo Tomás, o si es San Agustín, o si es Escoto, o Juan de las Pitas, poco importa, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de esta frase de la carta a los tesalonicenses. Y en ese sentido, decía yo, Stein se preocupa por el problema ontológico ya desde mucho antes, y eso se refleja también en un monumental escrito menos conocido, que es Actu Potentia, Actum Potens, que no es una versión anterior, una versión preliminar de Ser finito y Ser eterno, como también erróneamente se ha dicho, sino que se trata de un precursor, y ambos textos son en realidad complementarios, aunque obviamente existan repeticiones y demás, ¿no? Si bien la relación personal con Heidegger no resultará hacia el final muy afortunada, por múltiples razones, ahorita mencionaré alguna cuestión histórica, y ambos se conocen aún en el seno del círculo de Göttingen, digamos, siendo bastante jóvenes en Freiburg, en 1916 también, cuando después va a pasar Husserl a Freiburg, donde el pequeño Heidegger, como era conocido entre sus pares, porque eso eran sus pares, era un filósofo talentoso, una promesa, pero al fin con sus pares, ¿no? Muchos de los cuales, como la propia Stein, se destacarán en la filosofía de manera preponderante. Es una relación bastante compleja que se podría hacer, no es el momento, pero es para enmarcar la cuestión también que tiene que ver, ¿no?, con esto. Como quiera que sea, desde el punto de vista teórico, conceptual, filosófico, Edith Stein ve la necesidad de aclarar algunos puntos respecto de la filosofía heideggeriana, debido en primer lugar a una concepción de origen distinta de la cuestión ontológica, el problema del ser, pero también para hacer justicia a Husserl, de quien Heidegger, hay que decirlo, se aprovechó para ir progresivamente distanciándose de la fenomenología. Aquí, bueno, puede haber varios discursos, diferentes interpretaciones, cuestiones que quizás pertenezcan más al ámbito de una especie de elemento histórico-biográfico a nivel de gossip, pero no, yo creo que tiene su relevancia en determinado momento, y uno se da cuenta, porque en el epistolario de Stein, particularmente en Gardner, pero también con otros, hay varios episodios en donde simplemente aquí identifico uno que se rastrea. Le escribe Stein a su amigo Roman Gardner, también del círculo de Göttingen, el 15 de octubre de 1921, le escribe lo siguiente, una parte muy breve. Ella le dice: señor Gardner, usted no entendió lo que le dije acerca de Friburgo. Esto lo dice porque en la anterior carta le había dicho que estaba muy contenta de que de manera natural, poco a poco, las diferentes relaciones entre los fenomenólogos se estuvieran dando normalmente. Hace referencia ahí a Lipps, a Hegel, a Poiré, etc. Y dice, y por eso estoy muy contenta, y de este aspecto que en el pasado yo me había preocupado inútilmente, ya se superó. El único punto oscuro que permanece es Friburgo, y así lo deja. Cordialmente suya, aquí está. Entonces, Gardner seguramente le contesta algo respecto de Friburgo, y dice ella: usted no entendió lo que yo dije sobre Friburgo. No estaba dirigido en contra de Husserl, al contrario, usted sabe muy bien que a pesar de todo, yo siento respecto de él una veneración y un reconocimiento ilimitado. No necesito explicarlo esto de manera ulterior. Yo me refiero a las relaciones poco agradables que se están creando alrededor de él, de Husserl, ¿no? Conozco las cosas, quizá un poco de segunda mano, pero algunas me llegaron de diversas fuentes bastante confiables y distintas, y son concordantes. Heidegger goza de la confianza absoluta de Husserl, y Heidegger lo explota para llevar a los estudiantes, sobre los cuales tiene una influencia mucho mayor que la del maestro, en una dirección muy lejana a la de Husserl. Todos lo saben, todos saben esto, excepto el buen maestro, ¿no? Esto dice Stein, y hay otras cosas por ahí interesantes, ¿no? Eso lo dice Roman Gardner, pero también Stein intercambia un profuso epistolario con la amiga y madrina de bautismo, como bien lo recordaba Fernando, Hedwig Conrad Martius, y en una de ellas, fechada el 20 de agosto del 36, Stein le menciona
la lectura de las obras heideggerianas y su intención de insertar un comentario acerca de tal lectura como apéndice del ser finito y ser eterno. Al apéndice, que es la base de esta presentación que preparé, se llama precisamente La filosofía existencial de Martin Heidegger, que escribe en Colonia justamente en el año del 36. Y ahí comenta 4 textos importantes de Heidegger, a saber, Ser y Tiempo, el problema de la metafísica, el ser del fundamento y qué es la metafísica. Por varias razones, sobre todo de tiempo además, y de relevancia, me centro en lo que es este lúcido y amplio análisis, desgraciadamente poco conocido, a pesar de que se ha publicado en español. Digamos, decir que hay otra traducción además de la de Trota que se hizo. Es increíble que no se conozca más todavía, porque me parece que es uno de los ensayos críticos, en el sentido crítico de la palabra crítica en filosofía, más importantes que es sobre Ser y Tiempo. Pero esto es prácticamente desconocido, empezando por los heideggerianos, ¿no? Bueno, en el centro, ¿no? Digamos lo siguiente: después de hacer una síntesis muy completa de la trama argumentativa de la obra, que es una muestra de lo que significa efectivamente la conocida descripción fenomenológica, o sea, la llamada descripción de esencias, pero no en un sentido que también se ha malentendido, sino como descripción del momento esencial, donde por esencia, la noción de Wesen, se entiende no el sentido griego ni platónico, pero tampoco aristotélico estrictamente, sino precisamente como aquello que se presenta con evidencia en esa fase descriptiva, y que es lo que se describe justamente, es decir, la esencia entendida como fenómeno, que esa es la cuestión. Y haciendo esto, Stein pasa al análisis del contenido de esta obra. De tal manera, la pensadora divide en 3 problemáticas identificables o que se desprenden de su lectura de Ser y Tiempo, y que enunciaré de manera muy sucinta enseguida. En primer lugar, ¿en qué consiste el significado del ser ahí, Dasein? En segundo lugar, la fidelidad del análisis de este, y por último, su validez en relación con la comprensión del tema que más le importa a ella, el sentido del ser. Claro, pero no el sentido fenomenológico Tutkut y el sentido del ser, que es el problema que Heidegger también hace suyo, y dice Stein, sí, ese es el problema, vamos a ver. Y entonces trataré de comentar cada una de estas partes para destacar las aportaciones propias de Stein como alternativa a la ontología heideggeriana, que, ya podemos decirlo como premisa, le parecerá a nuestra autora por lo menos insuficiente. Acerca de la primera problemática, hay que decir que, siguiéndola, hay una antropología filosófica, ya se hace referencia a ello hace un momento, que resulta escasa porque el Dasein se refiere al ser humano, pero esto parece ser solo una suposición, y prueba de ello es que no se da lo que sería una consecuencia natural, es decir, una indagación y un análisis de la estructura esencial del ser humano, mencionándose únicamente y en cierto sentido la dimensión corpórea y excluyendo la dimensión anímica y aún espiritual. Para Stein, tan importante y fundamental, es decir, no solo para Stein, para la escuela fenomenológica también en general, la constitución de la persona y la división, digamos, incluso llevando a cabo la reducción, en la división famosa tripartita de cuerpo, espíritu y alma, es fundamental. Eso está presente en Schiller con otro vocabulario, está presente obviamente en Husserl. No niega Stein de ninguna manera la importancia que tiene la dimensión existencial, enfatizada en Heidegger, pero considera igualmente que esta dimensión debe referirse justamente y de manera más clara y explícita al ser humano en tanto persona. A los ojos de Stein, la riqueza esencial del ser humano queda reducida simplemente a existir, lo que además implica una hipóstasis del Dasein, puesto que es considerado como un ser privilegiado de cuyo análisis se desprenderá el sentido del ser. En palabras de Ángela Lesvelo, que era propio, dice ella lo siguiente, cito: la puesta en evidencia del fenómeno de existencia operada por Heidegger, aunque es válida como recuperación de tal dimensión, resulta insuficiente en cuanto se reduce a un solo aspecto del ser humano. Hasta ahí la cita. La existencia del ser humano para Stein, pero también para Husserl, depende de una estructura que es fruto del análisis fenomenológico y que lleva a la concreción de la persona, como decía hace un momento, en su dimensión corporal, psíquica y espiritual. Para Heidegger, en cambio, toda esta riqueza se encuentra subsumida en la existencia, que es vista como el momento privilegiado y constitutivo de la esencia humana misma. Por supuesto que dice Stein toma en cuenta la cuestión de los existenciarios, ¿no? Famoso. La situación afectiva, la Geborgenheit, condición de arrojado, ¿no? Y la Sorge, el cuidado o la cura, que es el término que yo sí mantengo posegados y me parece más afortunado que el de otros. Stein agudamente encuentra una contradicción en la concepción heideggeriana del Mitsein, ¿no? El ser homo, y la consideración superficial del ser auténtico en relación con el ser inauténtico, tal como él lo formula, distinguiendo, como es conocido,
entre la autenticidad y la superficialidad del sí impersonal, ¿no? Que a los ojos de Stein representa una distancia entre ser con y la alteridad que no se encuentra en su mismo nivel. Cito a Stein: hay que entender pues que el individuo huye de su propio sí mismo hacia el uno, descargando en este su responsabilidad. Fin de la cita. Y más adelante señala, a pie de página, dice Stein, cito: ciertos pasajes de la obra de Heidegger muestran que éste también reconoce un coestar auténtico e incluso que le atribuye un gran peso, pero al segregar uno mismo de sí mismo no le hace justicia. Fin de la cita. Y finalmente, una tercera cita, pero para dejarles verlo, en términos más crudos y directos, dice lo siguiente, cito: con menor delicadeza y por tanto en un lenguaje más explícito del que es usado por ella, se podría extraer que la posición de su ex colega peca de aristocracia intelectual y a pesar de la insistencia en el ser con, revela cierto desprecio por los otros. Fin de la cita. Ahora bien, una crítica profunda de Stein es producto de la importancia que ésta le otorgó en su perspectiva filosófica, como lo sabemos, a las formas asociativas humanas. Ya se abocaba hace un momento, por parte de Fernando, esta dimensión que está en las Frege, ¿no? En las investigaciones sobre las ciencias del espíritu, donde ella habla justamente de esta relación entre individuo, sociedad, comunidad, etc., ¿no? Mientras que Heidegger parece constituir más bien un momento de pura negatividad sin alternativa, anticipándose lúcidamente a consideraciones que habrá que esperar, me parece a mí, hasta la hermenéutica post-heideggeriana. Stein es consciente de que existe en la dimensión asociativa un elemento de cierta negatividad, pero considera que un pensamiento completo sobre esta dimensión se resuelve fácilmente en un plano de positividad, porque la comunidad, obviamente distinta de la masa, desde luego, pero también de la sociedad que en ella se basa, hace toda la distinción, ¿no?, entre Gemeinschaft y Gesellschaft, etc. Y es la instancia en que se manifiestan y pueden proseguir algunos valores de la tradición que no pueden ni deben ser siempre eliminados. Una clara alusión en contra de la noción de destrucción, evidentemente, ¿no?, y del censoring, y el ataque a cualquier forma, digamos, de elemento tradicional en estas formas constitutivas. Uno de los puntos centrales sobre los que Stein no cesa de poner énfasis, también en los otros escritos sobre el tema, es acerca de esta cuestión que ya ha sido discutida contemporáneamente, pero ya todo pasado. Aquí estamos hablando de un momento preliminar, estamos hablando de los años 30, donde ella discute el problema de esta noción de condición de arrojado que caracteriza al Dasein heideggeriano, anticipándose a críticas que hoy nos parecen más o menos comunes, como decía, y que intentan ser refutadas por algunos de los estudiosos de Heidegger, pero que surge hasta donde sabemos por vez primera y con esos alcances, hasta donde sé, en Edith Stein. Sigo puntualmente su argumentación, casi parafraseando, aunque después existe más adelante algún otro tipo de desarrollo. Nos dice Stein que el problema del ser arrojado típico del Dasein es que por principio que no deja de ser el ser humano, no sabe el origen de su ser ahí, esto es, por qué o de qué manera ha llegado al mundo. Pero ello no implica, dice la filósofa, que por no saberse la pregunta deba ser descartada. El primero en decir esto sería por Heidegger, refiriéndose al ser. O sea, no por obvio, eso automáticamente tiene que quedar soslayado, al contrario. Y entonces, cito a Stein, esto no quiere decir que la pregunta por el de dónde tenga que eliminarse, pues por muy violentamente que se intente silenciarla o vetarla por carente de sentido, se alza siempre ineludible debido a la ya mencionada peculiaridad del ser del hombre. Fin de la cita. Porque lo arrojado implica, de manera absolutamente necesaria, una instancia anterior que lo arroje, una unidad superior que, adivinamos ya, en el lenguaje de Stein no va a poder ser más que Dios, y donde la Geborgenheit es planteada inevitablemente como condición de creado. El problema principal a este respecto no es la concepción misma del ser humano como caracterizado por su condición de arrojado, sino el que Heidegger plantea esta sin preguntarse en ningún momento de dónde procede ese ser arrojado, y también procede siempre, o casi siempre, en sentido negativo, porque, cito, dice Stein, usa términos como condición de arrojado del ser ahí de manera absoluta, sin preguntarse respecto de qué situación positiva puede hablarse de degradación o de caída, ni preguntarse de dónde viene el que es arrojado. Fin de la cita. Y es que la manera de presentarlo de Heidegger es en forma de voz pasiva, que precisamente evidencia la necesidad del sujeto de la acción que recae sobre su objeto, en este caso, el arrojado. Se trata de un análisis que es a todas vistas incompleto. En todo caso, la manera heideggeriana de intentar responder es que el Dasein se encuentra entre dos nadas, la anterior a la vida y la que es posterior a esta. Y aquí es donde conectamos con el otro gran tema del asunto, y que es igualmente preocupación de Stein. Nos referimos al problema de la muerte, la reflexión sobre la cual dominan la discusión heideggeriana, pero que a los ojos críticos de Stein siguen estando presididas por insuficiencia y ambigüedad. Como la pregunta que le hice sobre el suicidio un poco a
Diego, en este caso, la respuesta iría por este lado, no es que no se aborde el asunto, sino que no puede estar precisada por insuficiencia de ambigüedad, porque ya de entrada, dice ella, Heidegger no analiza con profundidad el tema de cómo se puede hablar de la muerte y sobre todo cómo es que se llega a una experiencia tal. Hace notar además respecto de esto el hecho de que la valoración de Heidegger a nivel de la temporalidad y en concreto respecto de los éxtasis temporales privilegia de manera desmedida al futuro respecto de los otros dos. Cada uno de los seres humanos ha de experimentar su propia muerte, esto es cierto, y coincide con Heidegger. Pero agrega Stein lo siguiente, que, cito, sin embargo, algo de la muerte ya se nos anticipa durante la vida, que frente al morir propio, Heidegger no tenga demasiado en cuenta esta anticipación, es coherente con su presente. Fin de la cita. Es decir, antes del acontecimiento de la muerte propiamente dicha, adquirimos un conocimiento, ciertamente parcial, desde luego incompleto y aproximado, pero auténtico, de la muerte a partir de la muerte de los otros. Al experimentar la muerte del otro es que se da la conciencia de la muerte propia. Esto último es importante porque de aquí se desprende la importancia que nuevamente, y en este caso en otro registro, Stein le otorga a la intersubjetividad como fuente y origen del conocimiento. Sobre el problema de la temporalidad a todo esto ligado, decíamos que Stein coincide en lo general nuevamente con Heidegger, porque ambos consideran que el ser finito es un ser temporal. Pero, y nuevamente hay aquí la discrepancia. Mientras que para Heidegger la dimensión temporal es la principal del Dasein, pero en su estudio no hay espacio para la noción de eternidad, para Stein la temporalidad es lo que distingue al ser finito respecto de la eternidad e inmutabilidad divinas que caracterizan a su ser. Dicho de otra forma, los éxtasis temporales en Heidegger no nos permiten comprender lo finito sin el infinito. Igualmente, podemos ver una inversión de la posición ontológica heideggeriana también en el célebre análisis de los existenciarios del Dasein. Llama la atención a Stein el que Heidegger tematice, y esto lo hace recurrentemente, ¿no? El que Heidegger tematice casi únicamente estados negativos, como resalta también la propia Ales Bello que ya citábamos, y que no se refiere casi nunca a templos positivos, por llamarles de alguna manera. Cito, dice Ales Bello, dice Stein, Ales Bello dice, Stein se refiere a la actitud psicológica de Heidegger, preguntándose cómo es que él tematiza la angustia, la sorge, etcétera, todo esto que estamos señalando, por tanto, situaciones dolorosas y casi nunca la alegría, la felicidad, es decir, estados de ánimo positivos. Fin de la cita. Por otra, claro, la respuesta tiene que ser filosófica, no sería suficiente decir, bueno, porque Heidegger está amargado, eso no tiene nada que ver, no, es una cuestión que habría que responder con ciertos argumentos. Pero por otro lado, hay que decir que la relación ontológica generada entre finitud e infinitud del ser, preside la preocupación steiniana en su crítica a Heidegger y obviamente en su obra cumbre, es la siguiente. En efecto, si en este último, en Heidegger, la autocomprensión del ser finito adquiere la forma del ser ahí, Edith Stein en cambio piensa que es característico de los seres finitos remitirse a un ser infinito, pero solo le pertenece al ser humano autocomprenderse en su propio devenir. Esto último me parece que es clave porque, de acuerdo con Stein, el devenir humano permite la comprensión para un sujeto finito de la idea de ser eterno. Pero no solo. La filósofa considera que además de llegar a través de su devenir y el transcurrir de las vivencias a la idea de ser eterno, lo hace también porque es propio de su ser el paso constante y prolongado de instante en instante. Nos dice ella en otro texto memorable, el 32, que es la estructura de la persona humana, lo siguiente, cito, el yo se echa para atrás con horror frente a la nada, y no solo desea una continuación sin fin de su ser, sino la plena posesión del ser, un ser que puede abarcar la totalidad de sus contenidos en un presente inmutable, en lugar de ver nuevamente disolverse aquello que apenas se asoma a la vida. Llega así a la idea de plenitud, eliminando de su propio ser aquello de lo que tiene conciencia como deficiencia. Fin de la cita. Se trata entonces de algo inmanente a la experiencia vital del yo. Por ejemplo, como para llamarlo con Spinoza, ¿no? El conatus, el perseverar en el ser. Incluso la propia voluntad schopenhaueriana, ¿no? La contradicción heideggeriana consistiría, siguiendo el análisis steiniano, en que para la comprensión del ente se requiere de la comprensión del sentido del ser, pero conecta la comprensión del ser con el ser humano en tanto ser finito, lo que significa, como también lo expresa Ales Bello, respecto de las consideraciones críticas de Stein en Kant y el problema de la metafísica, lo siguiente, cito, por un lado Heidegger permaneció en la perspectiva de la metafísica generalis cuando sostuvo que para entender al ente es necesario comprender el sentido del ser, pero asoció la comprensión del ser a la finitud del ser humano,
por lo que intentó utilizar como justificación aquello que debía ser justificado. Fin de la cita. Algo que me parece importante recuperar a manera de conclusión es la recuperación, a manera de conclusión es la recuperación de la metafísica en nuestro tiempo, cosa de la que ya hemos discutido, se ha hablado, pero que me parece que es relevante aquí respecto de la actitud steiniana y cierta aportación. En la primera década del siglo XXI, y ya 15 años más, ¿no? Todavía seguimos heredando esa que yo denomino fobia a la metafísica que caracterizó casi todo el siglo XX, con excepciones notables, una de las cuales fue sin duda Edith Stein. Desde luego que no se trata de recuperar una metafísica ingenua, ya conjugada después de las aportaciones kantianas, ni tampoco de una mera juxtaposición de ideas, conceptos, argumentos, métodos de la filosofía antigua y medieval, adaptándolos a nuestro tiempo. Stein no hace esto, al contrario, repristina el sentido de una metafísica posible como disciplina filosófica fundamental, filosofía primera, que privilegia aquello que trasciende nuestra propia inmediatez, nuestra propia finitud, una ampliación de horizontes que rompen con una visión chata, simplificadora y positivista de la realidad. Este es quizá el cometido fenomenológico fundamental. A pesar de que Husserl mismo rechaza que la fenomenología sea una metafísica, que no quiere serlo, y ya se dijo esto, y es más, insiste en que una de sus tareas es combatirla, está claro que igualmente se refiere a la metafísica entendida en el sentido impropio que acabamos de describir hace un momento. No es casual que no solo Stein, sino otros exponentes importantes de los desarrollos fenomenológicos hayan incursionado en la necesidad de esta revitalización de la dimensión metafísica como expresión de la disciplina que se ocupa del sentido del ser, justo como Stein se enfatiza. Si no, ¿cuál es la disciplina que se encarga del sentido del ser? La filosofía primera, la metafísica. Cuando vemos que los análisis fenomenológicos sobre el tiempo, ya desde Husserl, desembocan justamente en la valoración de una metafísica en sentido positivo. En el caso de Stein, lo que es tematizado es esa apertura temporal hacia lo eterno que se manifiesta temporalmente y concretamente en el tiempo vital, en lo que es precisamente denominado existencia humana. O sea, en la zanja heideggeriano, pero que en este autor, como hemos visto, es considerado predominantemente pernegatio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Negativamente. La fenomenología que nunca abandona a nuestra autora, lo que yo les decía, ¿no? Ni siquiera al final de su recorrido, paréntesis rápido. Stein, más o menos se dijo esto, ¿no? Stein es fenomenóloga, digamos, es su lengua materna filosófica, entonces no la puede abandonar nunca, aunque aprende otros lenguajes filosóficos, como será la escolástica, la antigua, que no había absorbido en el círculo de Botina con Husserl, su aproximación a partir de la conversión con el padre Sivaga y otros personajes, le permite una aproximación en la traducción de las cuestiones disputadas de veritate y en otros textos, traduce a Cardenal Newman, por ejemplo. Esto le permite a ella, claro, aprender otros lenguajes, pero su manera incluso de expresión, aunque sufre ciertas transformaciones, no deja de ser siempre fenomenológica. Hasta los escritos más intencionalmente filosóficos lo es. El texto sobre las moradas es clarísimo, lo dijiste muy bien. Bueno, la obra, la ciencia crucis, la ciencia de la cruz, es una obra que, aunque ella no quiera, o sea, se trata de otra cuestión, pero aunque ella no quiera, le sale fenomenológico. Es como le pasa a mi querido amigo Juan Manuel Escamilla, que está aquí, él escribe filosofía, pero le sale poético el asunto, no le queda de otra, es filosófico. Entonces, es una cuestión que está absorbida de una manera natural. Y en este caso, digamos, no es excepción, ¿no? Ahora, sobre este asunto habría que decir que esta fenomenología, que jamás la abandonará, le permite justamente invertir, por así decir, la posición de Heidegger al respecto, sin duda importante y aportativa, en el sentido de que ella logra, gracias a la aplicación de la época husserliana, una descripción fenomenológica exenta realmente de prejuicios ideológicos, naturalistas, psicologistas, cientificistas de la existencia humana. Ahora, sí, ya se dijo, esto lo abrevié, la conversión de Stein resulta evidentemente muy significativa desde el punto de vista filosófico y trasciende el mero interés geográfico y existencial que sin duda alguna suscita. En efecto, en este momento, en el momento de la conversión, ella tiene las primeras aproximaciones con la filosofía de corte cristiano que antes le eran prácticamente desconocidas. Pero por supuesto, claro, el hecho que normalmente se consigna es una serie de hechos, un proceso existencial muy largo y muy fuerte, muy intenso. Digamos, la gota que derrama el vaso de alguna forma es esa lectura de la autobiografía de Santa Teresa en casa de los Conrad, que se lo lee todo en una noche y exclama al día siguiente: esta es la verdad. Esa es la verdad, sí, después de leer la obra, esta es la verdad, ¿no? O sea, tuvieron que pasar siglos para que pudiera dar la respuesta a Pilatos de Quides Veritas, ¿no? Esta es la verdad. En efecto, aquí tenemos que recordar también, de paso, que su formación con Husserl le impidió tener un conocimiento directo de los filósofos medievales, porque es sabido que el fundador de la fenomenología no tenía ningún interés, no tanto en la filosofía medieval, sino en la historia de la filosofía, en su recuperación por el propio método fenomenológico.
no es que no la conociera, ¿no? Pero no había esta... incluso había un cierto conocimiento indirecto inevitable por la mediación, evidentemente, de Brentano, que con esto de Husserl. Bueno, pero aquí podemos decir que Stein comienza a incorporar a su modus filosofandi los elementos de los filósofos medievales que ella iba conociendo poco a poco, y el texto de la estructura de la persona humana que yo evocaba hace un momento atestigua esto. Además, los años de este escrito, estamos hablando de los 30, 32, 33, son años de una actividad docente y pedagógica muy intensa. Y bueno, esto es importante porque es fundamental subrayar que esta obra sigue siendo un texto fuertemente fenomenológico también, a pesar, digamos, de esta intención pedagógica. Y aunque ella también aquí dialoga intensamente con Santo Tomás de Aquino, asume una posición fuertemente impregnada del agustinismo, sobre todo por lo que respecta a la cuestión de la verdad. Y bien lo decía Diego, o sea, totalmente, Diego lo decía muy bien, no es que sea una sustitución de la noción de verdad, del adecuado sobre el intelecto, sino que es un complemento, es además de, o sea, el punto de partida de la verdad puede tener esa dimensión epistémica, la tiene, se respeta, pero la verdad es el interior del hombre, habita veritas, y eso lo asume Stein como propio, o sea, es una cuestión interior, ¿no? Fuertemente impregnada, como decía, del agustinismo. Bueno, me salto esto, voy a tratar de concluir. Claro, porque todo esto tiene que ver con el asunto un poco de la importancia que tiene para ella la noción de Bildung, en germánica, ¿no? Esta noción que tiene que ver con la formación integral de la persona humana y también la autoformación, ¿no? En términos generales. Aquí ya no podemos hablar demasiado sobre este asunto, pero también tiene que ver con esta influencia doble de la que ella abreva. Y a pesar de que no nos ocuparemos de la problemática pedagógica, como ya he dicho, creo que vale la pena hacer algunas consideraciones generales acerca de este propósito central. Es decir, el intento de fundar una filosofía de la educación, término que además ella prefiere a la pedagogía, a partir de una noción de persona lo más completa posible, porque la peculiaridad de la teoría educativa es que parte de un núcleo personal y se dirige hacia otro núcleo personal. Y de ahí la importancia de que cualquier pedagogía, de cualquier índole, se funde en una antropología. Esto puede parecer obvio, pero sabemos que en la práctica no se ha dado así, ¿no? Además de destacarse que de cómo esté tipificada esta se caracterizará la primera. O sea, dicho de otra forma, no puede haber reforma educativa si no hay reforma del ser humano. Es por ello que Stein inicia realizando fuertes críticas contra aquellos intentos pedagógicos orientados a partir de nociones, ya sea reduccionistas, ya sea desvaloradoras de la idea de persona, como es el caso, entre otros, y por eso lo traigo a colación para ligarlo con el otro asunto, se refiere al psicoanálisis y a la filosofía existencialista de Heidegger, otra vez. Respecto al psicoanálisis, señala Stein lo siguiente, cito: las consecuencias de una antropología psicoanalítica o a ella afín. Una primera es una estimación del instinto enormemente crecida respecto del pasado, por un lado. Y ello es principalmente debido a que en el psicoanálisis, continúa la cita, se desmorona también la unidad espiritual de la humanidad y el sentido objetivo de su creación cultural. Fin de la cita. Y enseguida se pregunta, ¿tiene aún un sentido en tal visión un compromiso pedagógico? Y lo deja ahí. Respecto a la segunda, o sea, la concepción heideggeriana, sabemos que, digamos, aunque Heidegger no se ocupó explícitamente de pedagogía stricto sensu, sí se centró en una filosofía, digamos, con una particular visión del ser humano que acabamos de evocar, el Dasein, con el que Stein debe absolutamente medirse. Para Heidegger, esencia y existencia, sabemos, son, claro, simplificando los profundos desarrollos del pensador alemán, coincidentes. Pasa entonces a analizar las estructuras propias del Dasein, o sea, es un análisis acerca del ser, que se pregunta por el ser, y quiera o no, hace un tipo de antropología fenomenológica, aunque siempre procediendo otra vez por vía negativa. Tal procedimiento es el que otorga a la filosofía heideggeriana esa impronta de nihilismo que algunas interpretaciones de su pensamiento han captado, incluida la de Stein, quien señala, ¿cito? Heidegger no construyó una teoría pedagógica. Bueno, paréntesis, no es ningún pecado, pero como que es una consecuencia natural hacerlo si se habla del ser humano. Bueno, Heidegger no ha construido una teoría pedagógica. Debemos solo valorar, dice Stein, cuáles consecuencias pedagógicas se encuentran en el surco de esta idea de ser humano. Si este último está llamado al verdadero ser, habría que preguntarnos de cualquier manera qué sentido puede tener una llamada tal a una existencia que viene de la nada y va hacia la nada. Dice, pero si es así, el educador tendrá la tarea de hacerse defensor de esa llamada con los jóvenes y destruir las formas de vida ilusorias y los ídolos. Mas, termina ella, ¿quién se dará esta triste obra y quién podrá hacerse responsable de ella? Fin de la cita. Claro, Heidegger no se detiene a reflexionar nunca sobre las consecuencias pedagógicas de su concepción del ser humano como ser para la muerte y la existencia humana suspendida en la nada, lo que indudablemente es una laguna, quizás, en el sistema filosófico heideggeriano. Bueno, aquí se puede señalar algunas cuestiones y simplemente señalar lo siguiente para concluir.
Todo esto creo que se puede volver incluso más claro cuando Stein mostrará en su momento que para que se complete el sentido del ser humano en tanto persona, este requiere mostrarse en su propia trascendencia como movimiento vital que le es propio, rebasándose para establecer en relación con otras personas, a partir de la vivencia empática, que ya se mencionaba, y entonces constituir formas comunitarias y creaciones espirituales que le otorgan un significado más profundo. De esta manera, y aunque todavía sea relativamente abstracta, es posible desprender una definición de la persona humana en Stein que puede sintetizarse en los siguientes términos, entre otras muchas que hay, ¿no? O sea, se trata de un ser humano individual en cuya interioridad más radical se encuentra un centro o núcleo, que de hecho sería el alma, que se encuentra en el alma, pero bueno, es el alma, que fundamenta los niveles psíquicos y corporales y permite el acceso a la esfera espiritual, que a su vez permite la trascendencia de este ser. La persona se constituye de un cuerpo físico y vivo, una serie de capacidades y fuerzas, tanto físicas como psíquicas, capacidades contingentes que encuentran su principio unificador y dador de sentido en el alma, que es ese núcleo, y finalmente un espíritu, cuyo reino está formado por los valores y que representa una triple apertura de la persona, apertura paradójica hacia la interioridad, la apertura, hacia la alteridad mundana, hacia la alteridad intersubjetiva, y finalmente hacia la trascendencia representada por la alteridad absoluta, o sea, Dios. Bueno, hasta aquí. Gracias. Queda tiempo, recuperar temas de las otras ponencias y debatirlos, no sé, una dinámica de diálogo. Sí, de hecho traté de beber un poco el tema para no alargarlo más y bueno, si quieren tener alguna consideración. Pero efectivamente puede ser también de las anteriores. Bueno, yo pues antes que nada pues agradecerlo, digo, pero el profesor Fernando ya estuvo, pero pues agradecer a los tres ponentes, en especial a ti que vienes desde Morelia, que siempre escucharte, pues es la segunda vez que te escucho y pues escucharte siempre es muy enriquecedor. Entonces, pues lástima que muchos se hayan perdido de la charla, creo que no ha sido en vano, porque creo que los que estamos aquí pues ha sido muy clarificador tu ponencia. Y bueno, algo que me quedé con ganas desde la ponencia de Diego y de Fernando de preguntar y que se repite en las tres cosas, es una constante en las tres conferencias. Y bueno, la ponencia de Diego, cuando hablaba de la maldad y la tortura al otro, yo pensaba, ¿qué onda con estos que son indiferentes? ¿Qué pasa allí en la búsqueda de la verdad? Cuando la maldad no es evidente, pero yo me torno indiferente. Acá con Fernando, cuando decía, bueno, una de las cosas que decía Stein de Teresa era que el poder del encanto sobre las almas, la relación con el otro siempre. Y pues ahora tú, ¿no?, que terminamos con esta definición de persona en Stein y el espíritu, donde se hacer la clarificación del espíritu de que siempre relanza hacia los otros. Entonces, pues puede ser una pregunta quizás fuera de lugar o ambigua, no muy clara, pero ¿qué papel juegan nosotros? ¿Qué papel juega la intersubjetividad en esta búsqueda de la verdad y del conocimiento propio? Sí, además de otras respuestas que pudieran dar efectivamente los otros compañeros. Yo creo que se trata de una pregunta central, o sea, no es para el lugar, no es para nada ambigua, yo creo que es muy precisa, por varias razones, pero entre otras porque dentro de las varias acusaciones, algunas más o menos válidas, pero la mayoría no muy sostenibles, a veces por razones hasta de falta de información histórica y demás, pero dentro de las varias acusaciones que hay a la fenomenología, sobre todo a Husserl, ¿no? A Husserl en determinado momento, es esa famosa acusación del solipsismo, ¿no? Husserl sabe que esa es una limitante importante, ¿no?, de alguna manera, pero él va procediendo metodológicamente, ¿no?, y va dando respuesta parcial cada vez a algunos de los problemas o objeciones que incluso él mismo reconoce y se coloca. En el caso de este problema de la intersubjetividad y de la alteridad, Husserl empieza resolviendo el asunto de una manera bastante clara en el segundo volumen de Ideas, Ideas 2, en la segunda parte sobre todo, cuando empieza a hablar de la constitución anímica y también de la constitución de la persona, etcétera, de la naturaleza animal primero,
empieza a hablar acerca del problema de la alteridad y lo empieza abordando de una manera que es muy interesante. Claro, sabemos que justamente Lichtenstein hace la refundición y hace toda la labor editorial para darle orden a Ideas 2 como asistente de Husserl. Esto lo va incluyendo y de hecho llegan a resultados bastante similares, aunque sí había influencia sobre este tema en particular, no había tanta influencia. Me refiero al tema de la empatía, que tiene que ver con este asunto, porque Husserl le dice a Stein que desarrolle el asunto de la empatía porque él la deja un poco en el tintero, cosa que es cierta, aunque sí habla de ella, el último apartado de la sección 2 del libro 2, o sea, de ideas, o sea, el segundo volumen de ideas, habla acerca de este asunto, ¿no? Del problema de la empatía, pero Stein hace todo un recorrido histórico que se perdió lamentablemente, toda la primera parte está perdida, y lo que nos llevó a nosotros en la segunda parte, afortunadamente la más filosófica, que es toda la discusión acerca de en qué consiste la empatía. Y bueno, se llega, digamos, no podemos aquí alargar el asunto, pero se llega a la cuestión de que la noción, es decir, la empatía es una vivencia, no hay vivencia sui generis, porque la vivencia que tengo yo no es una vivencia propia, originaria, sino es la vivencia de otro, y por eso constituye en tanto vivencia, no como idea, digamos, de vivencia, en tanto vivencia constituye el acceso privilegiado a la intersubjetividad. Entonces la descripción del fenómeno de empatía me permite, independientemente de que yo capte más o menos, ¿no?, lo que ocurre en el otro, me permite ya la apertura hacia esa cuestión de la intersubjetividad. Y ya Husserl lo plantea. Husserl ya lo había planteado en escritos incluso tempranos, pero lamentablemente pues no conocidos por las razones que sabemos históricas, vendidos los archivos de Lovaina y demás, pero Husserl había hablado ya del problema de la intersubjetividad desde épocas bastante tempranas. Y en el 17 volvió a escribir los artículos sobre la intersubjetividad, en fin. Pero lo que voy es a esto. El problema en Husserl es que esta acusación de solipsismo que literalmente se le hace respecto de cierta parte metodológica, fenomenológica, que pertenece a la fase estática de la fenomenología y no la genética, se debe también a que el propio Husserl la genera, porque la respuesta que más difundida se da acerca de este problema está en las meditaciones cartesianas. Y la quinta meditación cartesiana, hay que decirlo, es una, claro, por la estructura que tiene el texto, es otra idea la que hay, que por cierto pues es la que se usa hacia abajo. La quinta meditación cartesiana, ya, cuando uno ya le gusta un poco, que tampoco leemos todo, ¿no?, pero cuando uno lo lee un poco más, por lo menos a mí me entra una desesperación terrible de decir por qué no responden los mismos términos que en Ideas 2. O sea, en la quinta meditación prácticamente sí menciona un poco acerca de esta cuestión de la violencia, pero no habla de empatía como tendría que hablar. Él empieza y habla de la cuestión por analogía, o sea, habla de la analogía del otro, del alter ego, etc., y lo deja sin resolver. Y claro, así visto, pues sí, no resuelve el problema de la subjetividad, pero en Stein está presente desde el problema de la empatía y después permea toda la obra y permea todo el asunto, pero no deja de ser, digamos que explicita de manera muy fuerte eso que Husserl deja como que así medio entrever, ¿no?, y entredicho. Varias las críticas de algunos postfenomenólogos, pero formados en el seno de la fenomenología, como Levinas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, son críticas que pueden tener cierta validez, pero no se sostienen completamente, ¿no? Levinas, por ejemplo, dice, el problema es que Husserl no coloca el problema de la relación con el otro en el ámbito que corresponde. Entonces, por eso, como no sabe qué hacer, lo que hace es que lo pone en un nivel puramente epistémico, puramente cognoscitivo, y dice, mira, si el problema de la alteridad es un problema de carácter ético. Bueno, eso es cierto, es un problema ético, pero Husserl reconoce esto y lo menciona, incluso en algunos de los escritos que tiene sobre las lecciones de ética, menciona el asunto en otros términos y sí habla de esta posibilidad. De hecho, a lo que se llega en un determinado momento, cuando se llega a la famosa cuestión de la redención trascendental, cuando se llega a la subjetividad trascendental, Husserl lo dice explícitamente. La subjetividad trascendental, por lo tanto, no puede ser más que intersubjetividad trascendental. O sea, tiene que hacerse la cuenta con los otros, ¿no? Y claro, la única manera de poder entender esto, hasta cierto punto, de aproximarnos al otro, en tanto otro, diferente de mí, que no quede absorbido, o al estilo de Hegel, que sea mi enemigo mortal, solamente se puede lograr a través de un análisis profundo de la vivencia empática, que existe, que se da como vivencia y que nos permite ese acceso, ¿no? Así como el análisis de otro tipo de vivencias nos permite acercarnos a otras formas de realidad. Pero entonces es básico. Y entonces el papel que juega aquí la intersubjetividad es muchísimo más central de lo que pudiera parecer. Ahora, en Stein, desde luego, en ella sí, evidentemente sí, porque parte de la noción de trascendencia tiene que ver no solamente se juega en el sentido absoluto al final mencionado respecto a ello, que sí, que es una especie de paso ulterior, sí, extrafenomenológico, que es un metafenomenológico, porque en la fenomenología con evidencia no se llega más que hasta un cierto límite, pero ella dice, claro, pero me da las condiciones suficientes para llegar son premisas que me permiten llegar a ese nivel metafísico. Pero incluso hablando de trascendencia en el sentido de que esos otros que están fuera de mí, están fuera de esa esfera de conciencia hasta cierto punto. Entonces, esa parte que está fuera de mi propia tematización,
se capta a través de la empatía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Stein. Entonces, el asunto es interesante. Hay una frase muy reveladora de ella, no me acuerdo si eso está pero dice lo siguiente más o menos. Dice, es asombroso cómo nosotros que somos mónadas, como dice él inicialmente, ¿no? Como estas mónadas podemos entrar en relación con otros, ¿no? O sea, ¿cómo se da esto? Entonces trata de explicar esta cuestión de las formas asociativas humanas, ¿no? Más o menos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A mí un poco al margen, ¿no? Esta filósofa cuya lengua materna filosófica es la fenomenología, sufre un proceso de conversión, tiene una conversión y esa conversión pues transforma su propio pensamiento filosófico, aunque conserve en su segunda etapa esta lengua materna que es la fenomenología. En Husserl también hay una conversión, no tengo claro exactamente en qué momento. Parece que esa conversión es exterior a su filosofía. No sé qué paralelo podríamos trazar acá. Esto es muy interesante, definitivamente lo que señalas, porque Husserl, claro, Husserl es judío también, pero él muy pronto se queda asimilado. Entonces, sí, hay cierta conversión, pero es una conversión que era bastante común en la Alemania de esa época, ¿no? Y él es evangélico, ¿no? Es evangélico, igual que la mujer. Además es curioso cómo el ámbito en el que Stein se mueve es un ámbito prácticamente protestante. La mayor parte de sus amigos íntimos, con Hildebrandt, son protestantes, ¿no? Los Reinach, aunque habían considerado un poco la cuestión del catolicismo y demás, y los Husserl, evidentemente Husserl va a los servicios religiosos y demás. Hay una duda, Alex Vela ha trabajado sobre esto de manera muy puntual, o sea, el programa de Dios se llama Husserl y el programa de Dios. Los papeles privados de Husserl, o sea, que no forman parte de la Husserliana, pero que están ahí para editarse en los materiales, en los papeles privados de él sí habla de la cuestión, digamos, de Dios, que es creyente, etc. Tampoco dice explícitamente que lo limite a la vida meramente privada de ella, pero hay un problema ahí, que yo digo que es el problema de Husserl, un poco para establecer el paralelismo, porque en Husserl se da este asunto, también hay una cierta crisis, por llamarlo de alguna manera, pero ¿qué es lo que pasa? Que él, tratando de ser coherente, cosa que lo es bastante, tratando de ser coherente, digamos, con el método fenomenológico que lo anima, en Ideas 1, justamente, dice, bueno, nosotros tenemos que ejercer la reducción respecto del mundo, etcétera, el yo mismo, pero también respecto de Dios. No se da con evidencia, ¿no? Entonces dice, tengo que hacer la reducción, y de hecho el parágrafo 58 de Ideas 1 es muy claro, ¿no? Es la neutralización de Dios. Bueno, entonces, esto yo lo digo cada vez, ¿no? Como le digo a los estudiantes, digo, el problema en Husserl es que pone a Dios entre paréntesis ahí, y bueno, Husserl se muere sin sacarlo del paréntesis, o sea, ahí se queda en epogé. Que de otra manera tiene que ver con una cuestión que Diego también tocaba de manera interesante como característica fenomenológica. El proceso del epogé, que metodológicamente es muy relevante, es la parte metodológica de la fenomenología, porque no es solo método, la reducción, digamos, es importante para poder transitar de una actitud natural, ingenua, etcétera, a una actitud que sea considerada filosófica, en sentido estricto, la misma que los griegos tenían, la distinción que había entre doxa y episteme. Dice Husserl, el camino sería ese, si no, ¿cómo podemos distinguir entre una actitud que es filosófica y la que no lo es? Tenemos que hacerlo y es un esfuerzo difícil, etcétera. Pero eso no quiere decir, como han interpretado también algunos, que nos quedemos en ese epogé y que el epogé constituya en la negación del mundo, sino es una suspensión del juicio, como lo dice el nombre, ¿no? Suspensión del juicio. Yo regreso otra vez después, y claro, porque el regreso, ese regreso que tiene su contraparte, la reducción tiene su contraparte de la operación constitutiva en la Constitución. Una vez que yo regreso, la cuestión, digamos, se ve con otros ojos, aunque yo estoy volviendo, por ejemplo, a un universo de carácter precientífico, preteorético, prediscursivo, el de Resvelt, ¿no? Entonces, se puede hacer esto. En el caso de Dios, parece que no se da esto. Un poco también Husserl rehuyendo en su propio sistema, rehuyendo el elemento metafísico. Pero ya que se encuentras con el asunto, no parece muy claro que Husserl haya tenido intenciones después de volver a tematizar la cuestión sobre el fenómeno religioso. Repito, a pesar de ser él, digamos, creyente, sí, lo postulaba y hablaba de ese cierto límite, y él dijo, bueno, vamos a dejar a Dios en paz un rato, ¿no? Pero pues ahí quedó. Queda ahí, y habría que ver un poco cómo en Stein sí existe ese compromiso de tratar de vincular su propio recorrido existencial filosófico y conciliarlo con la filosofía que había estudiado. Es decir, no dice, voy a abandonar la fenomenología porque esta no me suministra la cuestión de Dios y me dedico nada más al aspecto de la filosofía antigua que yo no conocía. No, ve que hay posibilidad de tocar. De hecho, ese texto es incomparablemente
profundo más de lo que parece ese textito que está traducido como que es filosofía, pero en realidad es, el texto es ese diálogo entre Husserl y Tomás de Aquino, donde habla acerca de esta coincidencia que puede haber entre la visión, en este caso tomista, que representa la escolástica, con lo que, es decir, la exigencia de ciencia rigurosa, etcétera, etcétera, y por lo tanto también esa posibilidad de conciliarlo con el asunto de una noción de trascendencia divina en sentido personal también. Y donde Stein le hace decir a Husserl, lo que no dice exactamente, pero le hace decir a Husserl, pues sí, lo que de alguna manera se espera, que sí hay esa posibilidad y que es perfectamente compatible, aunque ya no es estrictamente fenomenológica. ¿Me explico? O sea, la fenomenología, dice Stein, incluso siguiendo ese propio razonamiento, dice, bueno, pues hasta aquí llega, pero yo tengo esa inclusión de Dios y aquí de alguna manera a lo mejor tengo que dar ese brinco metafísico que va a ser inevitable si queremos mantenernos en la filosofía y no regresar otra vez al ámbito del positivismo, del otro tipo que quizás fue el problema, por el cual Husserl mismo dijo, no importa que esto ya se desubra, hay que volver otra vez, ¿no? Y me olvide otra vez desde el principio. Es que los griegos, sí, pero parece que se nos olvidó que los griegos otra vez, entonces vamos a olvidarnos de quién dijo qué cosas y vamos a tratar de repensar otra vez el mundo, ¿no? Si después, una vez que saquemos del paréntesis eso, incluido el problema de Dios, coincide con ciertos desarrollos metodológicos, teológicos o kantianos, que bueno, tanto mejor, pero eso ya se ve después, ¿no? En ese momento se trata de volver a pensar determinada problemática, ¿no? O quizás con ojos distintos, ¿no? En cierta manera. No sé si más o menos, pero en el caso de Husserl, sí, no queda claro, o sea, evidentemente no hay una conversión, o sea, que se refleje de esta misma manera, o sea, aunque la preocupación está ahí lavada. Sí está. Porque si me das chance de ahondar en esto, porque cabe la pregunta de si es una verdadera conversión o qué nivel de verdad tiene esta conversión, la de Husserl, que se parece a otra conversión que es la de Heidegger, ¿verdad? Sí. O sea, el judío que se hace protestante, sí. El católico que yo no sé si se hace protestante, pero se casa con una protestante, se integra a un orden intelectual, desechando, repudiando su catolicismo, manteniendo posturas filosóficas fideístas, como esto de que una filosofía cristiana es un madero de, ¿cómo es? Un palo de fierro, ese tipo de cosas, ¿no? que son guiño hacia el protestantismo, ¿no? Entonces, vería por un lado este asunto político de integración, etcétera, ¿no? Que también me haces pensar al final de tu comentario, de tu respuesta, en la oposición con René Descartes, o sea, porque la fenomenología es un cartesianismo del siglo XX que termina en una serie de reproches que a mí se me hacen rarísimos, ¿no? Como, bueno, sí, Descartes llegó al gran descubrimiento, hacia la manera hegeliana, ¿no? O sea, Descartes casi llegó a mi filosofía, pero el pobre tonto cometió el error de concebir al sujeto como un cabillo del mundo, traducen algunos, ¿no? Como una cosa Le reprocha a Descartes su absurdo realismo trascendental, ¿verdad? Que es el momento en el que precisamente Descartes saca a Dios del paréntesis, saca a Dios claro. ¿verdad? Y que yo diría, pues... Claro, está por eso en ese sentido sería más cartesiana en ese sentido, más próximo, bueno. Eso, yo diría que eso es lo que le falta a la fenomenología para hacer una filosofía completa, ¿no? Dice Eugenio Dors, pues es una semifilosofía y de alguna manera en las conversaciones... Quizás la fenomenología husserliana hasta donde llegó, pero por eso varios de los, no solamente está ella, ¿no? También está von Hildebrand y hay otros que de alguna manera tratan de realizar, de completar este camino, por lo menos de intentar pensarlo, ¿no? O sea, de completar el camino en sentido, no sé si cartesiano completamente, pero sí tratando de sacarlo del paréntesis, ¿no? Sí, efectivamente. Para lo cual había dificultades políticas. Por supuesto. Más que filosóficas. Pero mucho. Estaba tratando de buscar esa carta que le escribe en Garen donde dice esto, pero bueno, si no, mientras escucho la pregunta de Diego y ahorita la... No, yo desabonando un poco más a esta idea, me da la impresión que hay una diferencia fundamental entre una conversión al catolicismo y un al protestantismo en términos, hablando de filósofos. Porque, o sea, cuando Stein se convierte al catolicismo, ella decide beber de toda la tradición filosófica católica e integra toda la tradición filosófica católica a su propio pensamiento, que en este caso es prácticamente toda la filosofía medieval. En el caso de Husserl, creo que su propia filosofía ya nace desde un talante protestante. Es
decir, viene mucho más de la línea kantiana. ¿La Stein dices? La de Husserl. Sí, la línea kantiana y Filteana, que es de una idea del yo, de una idea de Dios, de una idea del mundo más protestante. Entonces, quizás cuando Husserl se convierte, no ve como necesario cambiar nada en su filosofía, ¿no? Porque quizás, estoy como lanzando una hipótesis, ¿no? Sobre el subsuelo y el estilo que subyace a los planteamientos antropológicos en una filosofía. Stein ve como necesario, porque su visión del hombre cambia con su conversión, filosofar de otra manera. Y yo creo que Husserl no lo concibe así, porque la propia fenomenología tiene otro talante, que no es el talante católico que suele conciliar razón y fe de una manera, sino que la fenomenología pudiera llegar a tener una tesis de fondo sobre la posibilidad de la razón natural de acceder a Dios. Entonces, Husserl se mantiene, ¿no?, en una posición más o menos congruente entre su religión y su filosofía. Sí, de cierta manera. ¿Quieres hacer algo por ahí? O sea, con ese punto de vista, sí, lo que... ¿Quieres decir algo, Juan? Si quieres decir una vez, porque... Pero como pregunta es esta. Una es, en la crítica que hace Stein a Heidegger, ella, sobre todo en su correspondencia, no hacía alguna referencia a esta problemática religiosa de Heidegger, su visión que está oscilando entre catolicismo y protestantismo. Ella no hace ninguna referencia respecto a Heidegger. Bueno, pero Heidegger se lo conocía un poco hasta en ese sentido. Sí, bastante, más de lo que luego se sabe, ¿no? O sea, sí, había un conocimiento muy fuerte y directo respecto al asunto. No sé, bueno, las cartas a Galen estoy casi seguro que no, lo que he examinado, pero tal vez alguna de las actividades de Konrad Martius sí se refiere un poco a eso. Aquí estaba tratando de buscar precisamente esa carta donde habla, no exactamente de Heidegger, aunque pues, todavía pertenece, digamos, a ese ámbito. Heidegger todavía, claro, ya se va a ir a Friburgo, pero todavía son los años 16, 17, o sea, apenas está ganando la conferencia de Rusia para sucederlo en la cátedra y luego dar el golpe maestro de volverse rector, ¿no? Entonces, no es esa parte, pero evidentemente sí. O sea, es interesante, por eso le preguntaba a Diego hace un momento, porque estando leyendo, cuando dice que venía de Kant Husserl, el caso de Stein, la cosa es a cierto punto parecida, porque claro, ella lee la obra de Santa Teresa, pero la lee en casa de los Konrad, que eran también eran luteranos, y tenían la obra de Santa Teresa ahí, ¿no? De cultura, etcétera, pero no eran católicos. Lo lee ahí. Y la mayor parte de las relaciones que tenía con los Reinach, por ejemplo, pues también. Quizá el hecho que más la toca, hay varios episodios, el que más se conoce es ese de Santa Teresa, pero el hecho que estoy casi seguro que más la marca en el momento de la conversión, así ya de una manera muy fuerte, es la muerte de Reinach. Porque Reinach muere en el frente de Flandes en el 17, o sea, sumamente joven, creo que eran 34 años, y prometedor, etcétera, además el líder del grupo y era lo querían mucho. Reinach muere. Claro, la toca profundamente, etcétera, entonces ella se encuentra con estaba ya en el proceso pues, de conversión, ¿no? En ese itinerario, pero y lo dice ella en la autobiografía, dice, entonces me vi con el problema, así lo dice, con el problema de ir a consolar a la viuda de Reinach, que era menor todavía que él, o sea, 30 años más de vida. Entonces yo llegué y estaba a punto de llegar y desfallecerme porque me imaginaba encontrarme frente a mí a una mujer completamente deshecha y inconsolable, etcétera. Cuando ella fue la que después me consoló a mí, dice Stein, me encontré con una mujer fuerte y me di cuenta de que esa fortaleza le provenía de la fe que tenía, por lo que había hablado con ella, ¿no? O sea, de la fe que tenía. Dice, es en ese momento que finalmente cayó la estrella de David y se alzó frente a mí la cruz. Así lo dice. Y estamos hablando de los Reinach que no eran, o sea, es una cuestión del cristianismo mediado por ese ámbito en el que ella se mueve. O sea, no es. Después, claro, la lectura de Santa Teresa la convida un poco a interesarse por la espiritualidad carmelita y sí la mística, etcétera. Entonces, es que decide ya incluso el paso ulterior, no solamente de la conversión, ¿no? Sino bueno, si bautizarse y luego hacerse carmelita. Cosa que aplaza durante más de 10 años para no darle un disgusto a su madre, ¿no? Que era judía, ¿no? Bastante observante. Sí. No, pero a lo que voy es que la tradición católica trae consigo una visión positiva de la teología natural. Sí. Es decir, las relaciones fe y razón en el catolicismo se resuelven de manera muy distinta que en el protestantismo. Por supuesto.
Entonces, aunque, Sí, el caso de aunque a nivel existencial la conclusión de Stein haya sido promovida por unos amigos Sí, protestantes, finalmente. la fe que abraza es la de la Iglesia Católica. Sí, no, eso sí. Ya. Entonces, eso le trae consecuencias directas a la filosofía, que en el caso de Husserl, pues no. Siendo coherente con el contenido, Claro, digamos, de claro. lo que sí. O sea, ya le bastaba la metodología fenomenológica trascendental. Es lo que ocurre en general con el parte de los sí. Riquet es otro caso parecido, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No, en ese sentido sí. Pero de hecho, es interesante ver cómo esta concepción se da en dimensiones existenciales muy fuertes, o sea, existenciales directas, ¿no? Digo, dramáticas en ese sentido. Y sea que incluso de cuestiones que son muy típicas del catolicismo, que también es otro de los episodios que ella haga como factor. Cuando justamente en la plaza de Friburgo, en la catedral de Friburgo, ella se da cuenta, estaba caminando sobre este tipo de cuestiones, cuando ve a una mujer que acababa de comprar la verdura en el mercado. Y va caminando y dice, la seguí, ¿no? Y dice, ya la seguí, atisbándola así. Vi cómo entró con la bolsa del mandado, dejó la verdura y la fruta ahí, se inclinó un momento, se presionó, hizo una oración, se volvió a levantar, tomó su fruta y salió. Dice, ese vivir la fe de manera, dice, eso yo no lo había visto, porque yo solamente había visto la cuestión de la sinagoga, a la que siguió acompañando a su madre incluso después de la conversión. Entonces, son fenómenos, digamos, sí, vitales, muy directos, ¿no? Y sí, claro, de diferente tipo, ¿no? Pero yo me refería al ambiente en el que ella se movía, ¿no? Y claro, sobre Heidegger, hay más bien cuestiones de tipo filosófico, pero estoy seguro que sobre todo a nivel de epistolario, debe de manifestarse algunas de las cuestiones de cierta perplejidad respecto a este abandono, ¿no? De hecho, indirectamente lo hace. Aquí no encontré esa parte, pero sí encontré otra donde dice Stein, estimado señor Ingarden, estoy traduciendo por eso, estimado señor Ingarden, le agradezco de corazón por su carta, por su amable carta, a causa de mi cumpleaños, que llegó con 2 días de anticipación. Estoy muy contenta de que lo haya usted recordado. Y ahora algunas palabras respecto a lo que usted me pide. Ante todo, le aseguro que ya desde algunos meses me siento psicológicamente mucho mejor y que a pesar de algún tipo de sacudimiento, respecto del cual no quiero ni hablar y no pienso defenderme, ya no corro peligro. Y dice más adelante, no sé si en mis afirmaciones anteriores usted pudo entender que me estoy acercando cada vez más a un cristianismo absolutamente positivo, dice Stein, ¿no? Respecto de este asunto. Y aquí, a pie de página, dice María Petzela, la editora de las cartas, dice, Edith Stein había hablado continuamente, y lo testigo en otras cartas, que fue fundamental para ella, en el acercamiento al cristianismo, el encuentro con Hannah Reinhardt después de la muerte del marido Adolf, ¿no? En ese sentido. Entonces dice, el cristianismo es absolutamente positivo, porque, nada más termino esto, me liberó de una vida deprimente, dándome la fuerza de aceptar nuevamente y con reconocimiento la vida misma. Por lo tanto, puedo hablar de un renacimiento en el sentido pleno de la palabra. Pero esta nueva vida está ligada íntimamente a los acontecimientos vividos en este último año, que yo jamás sería capaz de renegar de ellos. Será siempre una presencia muy viva. Sigue hablando de eso, ¿no? De la positividad de lo que genera el asunto ahí, ¿no? Y claro, ese acercamiento es muy fuerte y ella se bautiza muy pronto, ¿no? En 1921 ya se bautiza, pero tendrá que esperar 10 años para poder entrar al Carmelo, ¿no? Cosa que fue siguiendo. Y aún ahí, a pesar de que en cierto momento incluso ya dicen que no escriba cosas de filosofía, los textos sobre espiritualidad son terriblemente fenomenológicos. Hay un texto que es una cosa impresionante, una delicia, que es el misterio de la Navidad. Es ese, o sea, tú dices, bueno, sí, es fenomenología pura, o sea, puedes analizar, pero muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya no encontré eso. Sí, porque luego sí encuentro unos chismes sobre Heidegger interesantes, pero no están aquí. Sobre Fender, por ejemplo, que se hablaba hace un momento también, ¿no? Y del grupo fenomenológico. Hay uno donde, por ejemplo, uno de los discípulos se burla, o sea, de Lipps, no Hans Lipps, sino Theo Lipps, sino Hans Lipps, que era del grupo, se burla porque está haciendo, cuando usted está en ese proceso todavía no dice nada sobre el asunto, y él se burla de que, dice, es que hay algunos del grupo fenomenológico de Ortega que van a misa cada 8 días, ¿no? Y Stein le dice en Garden, le dice, yo en ese momento le iba a decir a Lipps, y no sabe cómo siento no pertenecer a ellos o algo así, pero dice, pero me contuve todavía, ¿no? Para decírselo, ¿no? O sea, Stein está ahí y le molesta mucho eso, ¿no? Que empiecen a referirse a esos años, porque como quiere la manera de los que capitaneaban ese grupo, pero había otros más, ¿no? Oye,
Scheller tuvo algo que ver allí. Muchísimo que ver. Todos, ¿no? Muchísimo, porque si alguien influye dentro del grupo de Göttingen, como sabemos, Scheller no es que pertenezca directamente, pero estaba alrededor de ese grupo de Munich Göttingen de manera muy significativa, sobre quien influye muchísimo sobre Stein, sobre todo. También tenía relación con los demás, pero sobre Stein de una manera muy fuerte, discutiendo a veces cuestiones. Tal vez sí que Stein discute de tú a tú, a nivel filosófico, con Scheller en el problema de la empatía, le hace toda una serie de consideraciones sobre el problema empático, en donde dice usted no resuelve el problema de la empatía como debe ser, siendo fenomenólogo, etc. Scheller, como siempre lo he definido yo, un parafenomenólogo, porque sí, o sea, había intuiciones de él que pertenecían de alguna manera, sin que existiera a veces mediación o relación confusa, que era muy problemática y difícil, ¿no? En ese sentido. Pero influye mucho, por supuesto. Nada más que Scheller, el problema de él era que es eso, ¿no? Se convierte otra vez, sí, o sea, en él fue más tormentosa la cuestión, pero el camino indicado, sobre todo sí, tuvo que ver bastante. De hecho, lo señala ella también a nivel autobiográfico, que las pláticas con Scheller también la influyeron, sí, lo dice en esa parte. Bueno, pues gracias. ¿Alguna pregunta más? Entonces, pues hablando de la universidad y de mis compañeros de la Facultad de Filosofía, porque pagaron todos los viáticos, qué bueno. Son esas cosas providenciales que a veces suceden. Sí, todavía sucede. Pues le agradecemos su presencia y que nos sigamos viendo por acá. Sí, no, gracias por la invitación.